los estándares de higiene franceses han evolucionado mucho. Hay gente que toma una ducha cada 3 días. Ya. ¡Qué asco! ¿Qué es el estereotipo más común sobre los franceses? Que aquí no en se México? bañan. Y ahorita sí está a veces está justificado, ¿eh? Porque sí me ha tocado viajar y cada vez que había un olor así raro... Fromage. Fromage, sueur, sudor, si eran compatriotas. Sí. O sea, de 0 a 10, ¿qué tan cierto es ese estereotipo? Si tomas en cuenta los últimos sondeos que se han hecho en Francia sobre la higiene de los franceses, yo creo que del 0 al 10, ¿será que un 6? ¡Ay! Porque sí hay mucha gente. O sea, imagínate, hay gente que toma una ducha cada 3 días. Ya. ¡Qué asco! O sea, eso es el promedio. El promedio. Ya. Bueno, es como yo cuando estoy en la playa en Oaxaca. No, Ahí me manches. baño en el mar, no hay pedo. O sea, ya luego Y ya sube el ese otro día- olorcito. Mi esposa dice, ya, ponte. ¡Báñate ya! Báñate. Para ser buen hippie, ¿no? Ahí, para encajar. Órale. ¿De dónde vendrá esto? Yo creo que también es de la historia misma de Francia. Ok. También hice un video en mi canal sobre la dudosa higiene del Palacio de Versalles. Ujú. Y sí tuvo muchas vistas. Y sí, cuando lees así como las fuentes bibliográficas, o sea, los estándares de higiene franceses han evolucionado mucho desde hace, no sé, como 300 años, pero antes sí era muy difícil porque la gente tenía supersticiones, como que el agua abría los poros y por los poros se metían enfermedades. O sea, el agua era Claro, malo pero vista, eso fue en pues. la Edad Media, casi, o sea. Un poquito más allá de la Edad Media, Ok. pero después han ido cambiando las mentalidades, pero parece que unos compatriotas siguen viviendo en esta época. Claro. También lo que es muy curioso, lo que en Francia casi en todos los depas vas a encontrar es el bidet. ¿Qué crees que no? Ese es un mito. ¿No? No. ¿Sí? Yo nunca he tenido un bidet en mi ¿No? casa y no conozco Pero yo- gente que haya tenido bidet en su casa. ¿Neta? Y las nuevas Yo casas se siempre hacen que he ido sin bidet. ¿Sin bidet? Ajá. ¿Dónde has ido, ya? Al sur, Al sur. siempre con bidet. Órale. Ahora que fui a España y Portugal, como se siente como un poco que se robaron la idea de los franceses también, en todos lados donde he estado, bidet. Ay, qué loco. Pues me voy a fijar cuando vaya al sur. Sí. Tal vez sea algo de región. El bidet es solo para básicamente esa cosa como un lavabo para sentarte y solo para lavarte tus partes y bueno, Ujú. la parte trasera también si quieres, pero pues te ahorra la ducha. Pero exacto. Ahí, y para lo demás te perfumas. Claro. Sí. Es que conoces, por ejemplo, creo que fue escrito incluso por un alemán, esa novela, El perfume, de Patrick Süskind. Sí, la leí, la película también está muy chida. Sí, me gusta. Y casualmente, la acción se desarrolla en Francia. Claro, en París. Obvio. O sea, pero a nosotros básicamente bueno, fue parte del currículo, ¿no? De leerlo cuando teníamos 16, 17 años en la escuela. Y no me sale de la cabeza cómo describían París ahí en ese entonces, ¿no? Que fue más o menos alrededor de la revolución, un poquito antes, creo. Que, pues claro, ¿no? Una Sí, ciudad claro, una grande, ciudad grande y sucia. sucia, Ujú. clases sociales muy marcadas, ¿no? Pues arrojaban básicamente Pero en Alemania era desechos. igual, como los desechos, Igual en España, yo creo que era una cosa europea. aguas. Aguas, exacto, aguas van. Aguas. Por eso me llama mucho la atención cuando dicen, es que los españoles aquí a México trajeron la civilización. Discúlpame, pero en Tenochtitlán se bañaban como 2 veces al día y usted tiraba su caca por la ventana. O sea, hay que decir las cosas como son, ¿ok? Trajeron la civilización según ustedes, pero lo que sí trajeron, y sí, eso es súper confirmadísimo, son las enfermedades. Así ensuciaron todo el agua, o sea, secaron todo, después todo se entubó. O sea, antes México era una ciudad hermosa y cuando vino la conquista, el descubrimiento de América,
pues todo se fue al traste, pues. Ya. Sí, como Tenochtitlán. A veces como duele un poco, ¿no? Verlo como cuando ve las animaciones, ahora incluso con IA, como lo recrean y dices, wow, qué Oigan, si ciudad. Netflix nos ve, Ajá. tendrán que hacer una serie, hacer una pinche serie con presupuesto bien hecha. Imagínate, en plan pura, meramente ficcional, Ajá. ¿qué hubiera sido de Ciudad de México a escala pequeña o si quieren hacer sobre Sí. América, si no hubiera sido saqueada, si no hubieran Sí, llegado los ándale. españoles, hubiera estado súper padre. Pero es complejo, ¿no? Porque claro, como los pocos españoles lograron unir un chingo pues sí, las poblaciones al lado y llegaron con un chingo de tlaxcaltecos bien emputados por las cuotas que le tenían que pagar a los mexicas. Sí, sí hubo unos... Difícil, pero sí, ¿no? ¿Cómo sería hoy la gran Tenochtitlán ¿Cómo hoy en sería día? hoy? Netflix, haz tu magia. De hecho, Netflix ya hizo una de qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la guerra. No sé si está en Netflix o en ¿A otras de poco no streaming. la vi? Sí. ¿Cómo se llama? No sé, nunca la vi, pero me la recomendaron mucho. Pues es ficción, pura La voy a ficción, investigar. obviamente. Pero ese es donde resida lo bueno de la Sí. imaginación Ajá. con el hubiera, Con el ¿sabes? hubiera, sí, claro. Porque sí, muchas veces, ¿no? Esas pequeñas cosas, si no, o sea, es como el efecto mariposa, ¿no? Como un detallito tan importante puede hacer un cambio tan grande. A ver, yo te tengo ahora una pregunta que tiene que ver con esto. Vas Sí. a decir, yo soy quien entrevista aquí. Pero Ok, tú confianza. ¿no te ha tocado en tus videos, siendo alemán, Ajá. que a ti te escriben, ay, es que los alemanes son mejores y mejores y mejores en esto que nosotros y ojalá nos hubieran colonizado ellos en lugar de los españoles? Sí, de hecho, Madre mía. de hecho sí se lee. O sea, es algo, es como una idea bastante, como digamos, yo creo que como las ideas son como viruses, ¿sabes? Entonces como muchos tienen esa idea de, si lo hubieran sido los gringos o sea, los ingleses, ¿no? Los anglosajones, si lo hubieran sido los alemanes, pues para comenzar, Alemania nunca, o sea, sí fueron parte de los colonizadores, que digamos, pero nunca pudieron establecer ellos como Imperio. un imperio aquí. O sea, sí tuvieron colonias en África, pero bueno, luego básicamente ya no. Pues obviamente algunas cosas estarían muy diferentes, pero no sé, quién sabe, para el peor o para mejor, no lo sé. Porque si yo siento como lo dicen, no, es que ya seríamos más eficientes, más esto. Porque a mí, por ejemplo, en mis videos, gente bueno, no sé si sabes, pero Francia ha intervenido en México Ajá, 2 veces. sí. Hubo 2 intervenciones francesas en México.